Hola, hola, mis adorados chismosos. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos porque hoy les traigo una bomba, pero una bomba atómica. Agárrense de sus asientos porque lo que les voy a contar hoy es una exclusiva mundial que los va a dejar, literalmente, sin aliento. Créanme, este chisme tiene más capas que una cebolla y cada una es más jugosa que la anterior. Ya saben que aquí en el canal nos dedicamos a investigar, a analizar y a traerles toda la verdad detrás de sus parejas favoritas, de esos rumores jugosos que andan circulando por internet. Y hoy, después de días, incluso semanas de investigación, les traigo algo que va a explotar las redes sociales. Así que prepárense un cafecito doble cargado de cafeína, pónganse cómodos, porque esto va para largo. Y si tienen a mano unas palomitas de maíz, mucho mejor. Porque esto, mis queridos, es un espectáculo en sí mismo. Y antes de que me olvide, si eres nuevo por aquí, bienvenido. Bienvenida. Este es tu canal para estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, las series turcas que amamos y sobre todo, los chismecitos de Hande y Kerem. Así que, ¿a qué esperas? Dale al botoncito de suscribirse, activa la campanita para no perderte ni una sola de nuestras actualizaciones y únete a esta gran familia de fans. Te prometo que no te vas a arrepentir. Aquí no juzgamos a nadie por su amor al chisme, al contrario, lo celebramos. Bueno, ya basta de rodeos. Vamos al grano. La pregunta que todos se están haciendo, la pregunta que ha consumido las redes sociales, la pregunta que ha hecho que más de un fanático de Hande pierda el sueño, Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Están juntos? ¿No están juntos? ¿Fue todo una fantasía creada por nosotros, los fans, alimentada por nuestra esperanza y nuestra idealización? ¿O hay algo más detrás de las fotos, los mensajes crípticos y las miradas que lo dicen todo, incluso cuando intentan ocultarlo? Pues bien, amigos míos, después de analizar cada una de sus publicaciones en redes sociales como un arqueólogo analizando jeroglíficos antiguos, de hablar con fuentes cercanas a la pareja, esas que prefieren permanecer en el anonimato para evitar convertirse en blanco de la furia de los fans más radicales, y ya saben cómo se ponen algunos, y de sumergirnos en los foros de fans más apasionados, esos lugares donde las teorías conspirativas florecen como hongos después de la lluvia, he llegado a una conclusión. Y esa conclusión es: redoble de tambores, por favor, que suene fuerte y claro. Que sí. Hay algo entre Hande y Kerem. Pero no se emocionen demasiado, no empiecen a organizar la fiesta de reconciliación todavía, que aquí viene la parte jugosa, la parte que requiere análisis profundo y una pizca de escepticismo sano. No han confirmado su reconciliación con un comunicado oficial. No han publicado fotos juntos tomados de la mano paseando por Estambul, ni han compartido un vídeo cantando canciones románticas al atardecer. Pero atención, hay señales, pequeñas migajas de pan, sutiles indicios que nos indican que la llama del amor, esa que creíamos extinta, esa que algunos daban por cenizas frías, sigue viva. Quizás no arde con la misma intensidad que antes, pero definitivamente hay brasas encendidas debajo. ¿Recuerdan ese viaje que hizo Hande hace unas semanas? Aquel que publicó fotos espectaculares en un lugar paradisíaco con playas de arena blanca y aguas cristalinas, dignas de una postal de ensueño. Pues bien, después de una exhaustiva investigación, digna de un agente del FBI, logramos identificar el resort exacto en el que se hospedó. ¿Y adivinen qué? Unos días antes, Kerem también había estado allí. Sí, lo sé, esto podría ser una simple coincidencia, una casualidad del destino. Podrían haber elegido el mismo destino de vacaciones por pura casualidad, atraídos por las mismas ofertas de viaje o por la belleza del lugar. ¿Pero creen realmente en las coincidencias cuando hablamos de Hande y Kerem? Yo no, la verdad. Demasiadas coincidencias empiezan a oler a algo más. Además, hay otro detalle que no podemos pasar por alto, un detalle que ha generado un debate encarnizado en los foros de fans. Hace unos días Hande publicó una foto en su Instagram Stories en la que se le veía con un sombrero muy particular, un sombrero de paja con una cinta decorativa de un color muy específico, un sombrero que casualmente es idéntico a uno que Kerem usó hace unos meses en una entrevista. ¿Coincidencia? Lo dudo mucho. Podría ser un sombrero de moda, sí, pero la probabilidad de que ambos lo tengan exactamente igual es, estadísticamente, muy baja. Y no solo eso, amigos. Las fuentes cercanas a la pareja, esas que prefieren permanecer en el anonimato para evitar represalias, nos han confirmado que Hande y Kerem han estado en contacto constante desde hace varios meses.
Han tenido citas secretas, cenas románticas a la luz de las velas en restaurantes discretos, lejos de las miradas curiosas, y hasta escapadas de fin de semana a lugares remotos, donde pueden ser ellos mismos sin la presión de la fama. Pero ojo. Todo esto se ha mantenido en la más absoluta discreción, envuelto en un halo de misterio y secretismo. ¿Por qué tanto secreto? Esa es la pregunta del millón, la pregunta que todos nos hacemos. Y aquí entramos en terreno especulativo, en el pantanoso terreno de las teorías y las conjeturas. Podría ser que ambos estén tratando de proteger su privacidad, especialmente después de la tormenta mediática que se desató durante su relación anterior, cuando cada paso que daban era analizado y diseccionado por la prensa del corazón. O tal vez, y esta es mi teoría personal, estén tomándose las cosas con calma, reconstruyendo su relación poco a poco, sin la presión de los medios y de los fans, aprendiendo de los errores del pasado y fortaleciendo los cimientos de su amor. Pero hay más, mucho más. ¿Recuerdan que hace unos meses, Kerem anunció que estaba trabajando en un nuevo proyecto, una serie que él mismo estaba escribiendo y produciendo, un proyecto muy personal que le apasiona profundamente? Pues bien, según mis fuentes, Hande ha estado involucrada en este proyecto desde el principio. Ha leído los guiones, ha dado su opinión sobre los personajes, ha aportado ideas y sugerencias, y lo más importante, podría interpretar el papel principal femenino. Imagínense esto, Hande y Kerem trabajando juntos nuevamente, compartiendo escenas románticas, mirándose a los ojos, sintiendo la química que los une. Sería un sueño hecho realidad para todos los fans de Hanke. Sería el renacimiento de su amor en la pantalla, una oportunidad para verlos brillar juntos una vez más. Pero antes de que empiecen a celebrar y a reservar sus entradas para la premiere, es importante aclarar que todo esto son solo rumores, especulaciones y migajas de información. No hay nada confirmado al 100%. Hande y Kerem no han hecho ninguna declaración oficial al respecto. Y hasta que ellos no lo hagan, todo esto seguirá siendo solo una posibilidad, una esperanza que se alimenta de pequeñas señales y de la ilusión de los fans. Sin embargo, creo que hay suficientes indicios para creer que algo está pasando entre ellos. Y como fans, creo que merecemos saber la verdad. Merecemos saber si Hande y Kerem están dándose una segunda oportunidad, si su amor sigue vivo, si la llama que los unió en el pasado puede volver a encenderse. Por eso les pido a todos ustedes que me ayuden a difundir este vídeo, a compartirlo con todos sus amigos y familiares que sean fans de Hanke. Hagamos que este mensaje llegue a oídos de Hande y Kerem. Hagámosles saber que los apoyamos, que los queremos y que estamos ansiosos por saber qué les depara el futuro, sea cual sea su decisión. Que sepan que estaremos aquí para celebrar su amor o para apoyarlos en su camino individual. Y hablando de futuro, ¿qué creen que pasará? ¿Creen que Hande y Kerem confirmarán su reconciliación pronto, con un mensaje conmovedor en sus redes sociales? ¿Creen que trabajarán juntos en la nueva serie de Kerem, regalándonos momentos inolvidables en la pantalla? ¿O creen que todo esto es solo una ilusión creada por nosotros, los fans, una fantasía que nos ayuda a sobrellevar la realidad? Me encantaría saber sus opiniones. Déjenme sus comentarios abajo, cuéntenme qué piensan, qué esperan. Y si tienen alguna información adicional, alguna pista que se me haya escapado, no duden en compartirla. Juntos podemos descubrir la verdad. Juntos podemos desentrañar este misterio y llegar al fondo de la cuestión. Y para terminar, quiero resumir brevemente los puntos principales de este vídeo. Primero, les confirmé que, según mis fuentes y mi investigación, hay algo entre Hande y Kerem, algo más que una simple amistad. Segundo, les conté sobre sus posibles viajes coincidentes y el misterioso sombrero, detalles que no podemos ignorar. Tercero, les revelé que Hande podría estar involucrada en el nuevo proyecto de Kerem, lo que abre un abanico de posibilidades. Y por último, les pedí su ayuda para difundir este mensaje y hacer que llegue a oídos de Hande y Kerem, para que sepan que cuentan con nuestro apoyo. Quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo, por acompañarme en esta aventura de investigación y por ser tan apasionados fans de Hanke. Ustedes son los mejores. Su apoyo y su entusiasmo son la razón por la que hago esto. Y antes de despedirme, quiero recordarles que dejen sus comentarios abajo, compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares, denle un like si les gustó y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan mis próximos vídeos, porque les aseguro que les traeré más chismecitos jugosos, más exclusivas mundiales y más información sobre sus parejas favoritas. Y no olviden activar la campanita para no perderse nada.
Así que ya lo saben, denle like, compartan y suscríbanse. Hasta la próxima, mis adorados chismosos. Los quiero. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz.